¿Qué tan bendecidos, hermanos, nos sentimos nosotros por nuestro Dios? ¿Qué tanto provecho hemos obtenido? ¿Qué tanto beneficio hemos obtenido cada uno de nosotros, hermanos, una vez que nos convertimos a nuestro Dios? Qué bueno obtuvimos en todo esto cuando nos convertimos al Señor. Seguramente, hermanos, que podemos decir muchas cosas que lamentablemente el mundo no puede ver y no entiende. Una vez que nos bautizamos, hermanos, lo que recibimos es el perdón de nuestros pecados. Cosas, hermanos, las cuales nos separaban de Dios. Cosas las cuales nos convertían en enemigos de Dios. Y recibimos ese perdón de pecados que solo Dios nos lo puede dar a través de esa sangre preciosa del Cordero. Y que no solamente eso, sino que también recibimos el don del Espíritu Santo. Otra bendición más. Y no solamente eso, sino que también fuimos añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, a la familia de nuestro Dios. Y más aún, hermanos, como dice el apóstol Pedro también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el amor fraternal no fingido. Es decir, hemos sido grandemente bendecidos por nuestro Dios una vez que nos convertimos a Él, y hemos obtenido un gran beneficio, un gran provecho de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero ¿y ahora qué tanto provecho, qué tanto beneficio puede ver Dios a través de nuestra conversión? Es totalmente lo opuesto. ¿Qué podría decir nuestro Dios, hermanos, en relación a nuestra conversión? El que Él vea, diga, en la conversión de mi hijo Miguel, pues no veo tanto beneficio, no veo casi nada de provecho. Y esto no es para nadie en especial, hermanos, créanlo, no es para nadie en especial, es para todos en general, para que cada uno de nosotros, como lo decíamos en el estudio, nos autoexaminemos, veamos a nuestro interior y meditemos en esto, y que sea para bien, de nuestro Dios y para bien de cada uno de nosotros. Si Dios nos ha llamado, hermanos, a través de su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si el Señor nos ha llamado, no solamente ha sido con el objetivo de que nos sintamos bendecidos, sino que también, hermanos, su obra también se vea bendecida, también se vea afectada positivamente, provechosamente. Y esto solamente se puede lograr con las virtudes y cualidades que Él espera de cada uno de sus siervos. Un siervo humilde, un siervo fervoroso, un siervo valiente. Si nosotros, hermanos, obtenemos estas virtudes, estas cualidades, créanlo que nuestra conversión va a ser de gran provecho, de gran beneficio, no solamente para mí en lo personal, no solamente para mi propia salvación, sino aún también para la salvación de todos los demás. ¿Cómo es esto posible? En Hechos capítulo 18, a través de este personaje llamado Apolos, la semana pasada estábamos hablando, el hermano Víctor y el hermano
Cecilio, y nada más le di una pequeña porción del pastel de esto, que no les puedo hablar más. Le dije, pero Dios mediante les voy a traer este tema. Una conversión de gran bendición o una conversión de gran provecho, obviamente para nuestro Dios y para todos nosotros. En Hechos capítulo 18, versículo 24, Hechos 18, versículo 24 en adelante dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué dice que de gran provecho? Porque con gran vehemencia, con gran valentía, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era y es el Hijo de Dios. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Este hombre Apolos, que le daba honor a su nombre, hermanos, Apolos, un sol perdido, eso es lo que significa. Un sol perdido, con una luz perdida, pero que fue encontrado por nuestro Dios. Fue hallado por el Señor. ¿Cómo es que el Señor, hermanos, va al encuentro de aquellos que desean servirle? Por algo nuestro Señor Jesucristo decía en su palabra en Juan capítulo 4, versículo 23, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este hombre, hermanos, Apolos, natural de Alejandría, es decir, nació en Alejandría, hermanos, allá en Egipto, pero de descendencia judía, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Un hombre, cuando dice ahí poderoso, dumbazo, hermanos, es la palabra, implica un hombre muy capaz. ¿Okay? Un hombre muy capaz, es decir, con una habilidad tremenda. ¿Okay? Una habilidad y una eficacia tremenda, de gran habilidad. Era este hombre. Este había sido instruido en el camino del Señor. Dice, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en algún momento de su vida, ¿se ha puesto usted a pensar qué tan benéfica, qué tan provechosa, qué tan buena ha sido mi conversión hacia el cristianismo, hacia la obra del Señor? ¿Qué tanto se han beneficiado mis hermanos por lo que yo hago, aún hasta por lo que yo he dejado de hacer en el aspecto malo? ¿Okay? Porque la cuestión aquí, como lo que implica el arrepentimiento, hermanos, nuestro Dios nos dice de aprended de mí, dejad de hacer lo malo y aprended en hacer el bien. ¿Okay? Dejar lo malo es una forma positiva de dejar lo que no conviene para enfocarnos hacia lo que realmente tiene valor y agrada a nuestro Dios. Pero qué tan provechosa, qué tan benéfica, qué tan buena ha sido mi conversión al cristianismo. De qué manera mis hermanos se han beneficiado en lo que yo he hecho en la obra del Señor. Realmente, hermanos,
Yo al llegar a esta congregación, sí me he visto sorprendido. Y al igual como el apóstol Pablo decía ya en 2 de Corintios capítulo 5, wow, qué gran consolación, qué enorme disponibilidad. Y esto es obviamente para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Lo que Dios hace, y veo a algunos hermanos que más fervorosos. No quiero decir a alguno en lo personal, en lo individual, hermanos, por no hacer menos a los demás, pero tanto como el que preside las actividades juveniles de los niños, como el que aspira, como el que limpia, todo tiene un gran valor en la obra de nuestro Dios, hermanos. Y esto agrada por completo a nuestro Dios. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo nos ha convertido a Él, no ha sido solamente para que obtengamos un beneficio, cosa que en primera instancia, en primer lugar, así es. Pero también, hermanos, es para que también nosotros proveamos un beneficio, un provecho para todos los demás, como lo estamos viendo en este caso. Una vez que este hombre se convirtió al cristianismo, hermanos, dice el Señor, hermanos, dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. De gran provecho. Fíjense, en una ocasión cuando yo ya estaba haciendo estaba empezando mi vida como cristianismo allá como predicador en la congregación de la Altavista, no de la Alianza, ¿verdad? El Altavista. Al principio me tocó que eran puras mujeres y empezar a poner orden ahí, ¿no? Después empezaron a llegar uno que otro hermanito que andaban perdidos por allá y por acá, un hermanito que se iba a San Antonio y que regresaba, hermano Carmelo, y cosas así, ¿no? Y de repente empezaron a llegar hermanitos y uno de ellos empezó a hacer como una piedrita en el zapato. Usted sabe, ¿no? Es el lenguaje figurado. Una piedrita en el zapato. Que cómo molesta. Y yo, como estaba empezando apenas, consulté a uno de mis hermanos, a quienes quiero mucho, a nuestro hermano Rada, y le platiqué, y el hermano me dijo: hermano, lo que tienes que hacer es amarlo. Sí, hermano, pero he hablado con él y esto y lo otro y aquello. Sí, hermano, pero tienes que amarlo. Yo lo entiendo, hermano, pero fíjate que esto y que aquello. Hermano, tienes que amarlo. ¿Qué implicaba esto? Ayúdale. Okay. Habla con él. Ayúdale. Okay. Y a veces nos enfocamos más en los defectos de las personas y no tanto en nuestro deber que tenemos que hacer. Okay. Enseñarles. Mismo el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses a los ociosos. No dice déjalos, ignóralos, no dice eso. Anímales. Okay. Anímales para que vengan a ser también de gran provecho en la obra de nuestro Dios. Por eso es muy importante que entendamos todo esto en una cuestión general, hermanos. Dios espera de todos y cada uno de nosotros un provecho para su obra, porque de esta manera solamente, hermanos, podemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que este hombre, Apolos, hermanos, una vez que se convirtió al cristianismo, precisamente fue de gran provecho. Vino a ser de gran beneficio, hermanos, para la obra de nuestro Dios. Y no porque fuera, hermanos, una persona sumamente intelectual, sumamente inteligente, sumamente capaz, que tenga mucha habilidad de aprender y de hacer las cosas. No solamente porque fuera un gran conocedor de las Escrituras. Por supuesto que eso tuvo que ver también en su gran desempeño en la obra de nuestro Dios, pero todo eso se vino complementando con algo que era mucho más importante en el interior de la persona. Porque muchas veces, hermanos, esa capacidad intelectual de ser muy inteligente, de ser muy creativo, de ser muy capaz, a veces lamentablemente este tipo de cosas nos hacen personas soberbias, orgullosas.
Nos hacen personas egocentristas que a veces queremos tener, a veces buscamos más lo que es el protagonismo en la iglesia. No, yo lo hago. No, yo oro. Yo canto los himnos. Tú no sabes, yo sí sé de letra. Yo sí sé de música. Yo canto los himnos. Yo ministro la cena. Yo hago esto. Cálmate, Dios te fes. Pues ¿qué tienes, hombre? Él quería tener la preeminencia en todo. Era el único. Lamentablemente, hermanos, cuando no se tiene la humildad, cuando no se tiene el temor a Dios, cuando no es de un espíritu diligente y fervoroso, uno se pierde en estas cosas. Por eso Apolos, hermanos, ciertamente era un hombre muy capaz, gran conocedor en las Escrituras, pero ¿sabe qué? Fue un hombre de gran humildad, ¿okay? De un espíritu fervoroso, humilde, temeroso a Dios y muy valiente también. Por eso, qué tan provechosa y tan benéfica, repito, está siendo nuestra conversión para la obra de nuestro Dios, hermanos. En realidad vamos a seguir teniendo un espíritu perezoso. En realidad, hermanos, vamos a seguir siendo orgullosos y hasta cierto punto cobardes. Es que yo nunca lo he hecho. Hágalo, no importa. Que se equivoque, no importa. Todos aprendemos así. Echando a perder se aprende, se dice por ahí un proverbio del pueblo, ¿no? No necesariamente tiene que uno a echar a perder las cosas. A veces aprendes, a veces descubres una habilidad que tú no tenías. A veces descubres un talento que tú no conocías de ti. Y después te quedas tú pasmada o sorprendido. Y dices, oye, yo no sabía que yo podía tener este poder tan creativo de enseñarle a los niños y que los niños estuvieran anonadados, sorprendidos y atentos. Yo, ¿desde cuándo yo que tengo esa habilidad? Tal vez Dios por eso me llamó para su reino y que predicara, porque que era chiquillo les platicaba las películas a mis compañeros de la escuela, a mis amigos del barrio, y los tenía, síguele. Los tenía bien atentos. Okay. Pero uno encuentra estas habilidades, pero mientras que uno no se atreva, no dé el paso, nunca vas a descubrir el potencial de tu capacidad, mediante la cual tú le vas a dar la honra y la gloria a nuestro Dios, porque al final todo es para eso. Por eso, hermanos, si nosotros empezamos a cultivar un espíritu fervoroso, un espíritu humilde y sobre todo valiente, nuestra conversión va a ser de gran provecho para nuestro Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso es muy importante ponernos a pensar qué tan provechosa ha sido mi conversión para el Señor, qué tan benéfica, qué tanto se han beneficiado mis hermanos con mi presencia en mi reino. No dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios, y luego que añade, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, en suma, en ganancia. El buscar en obedecer a nuestro Dios. Cuando uno obedece a nuestro Dios, hermanos, nuestra conversión se hace tan benéfica, tan provechosa para nuestro Dios. Mire, vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vaya conmigo, por favor, en las Escrituras. Filipenses 1, versículo 8 en adelante. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han sido una pérdida en la obra del Señor. Han sido un desgaste, han sido un desperdicio. ¿Eso es lo que dice? No, hermano, no dice eso.
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del evangelio. Una redundancia, hermanos, es decir que esto ha venido a producir, a generar más, ¿ok? Redundado más bien para el progreso del evangelio, que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Todo lo que a mí me está pasando, dice Pablo, todo lo que a mí me está afectando, esto en vez de menguar mi fe, en vez de menguar mi obra, en vez de reducirme, de afectarme negativamente, al contrario, ha dado para más. Ha dado más y más todavía, para la gloria y alabanza de nuestro Dios, hermanos. Por eso, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿cómo podemos lograr que nuestra conversión sea de gran provecho, tanto para mí mismo, pero también para mis hermanos en la fe, para mi familia que no son cristianos, para mis compañeros de trabajo? Que tu presencia en donde tú estés ilumine, proyecte la vida de Cristo mismo para animar a otros a buscar al Señor. Pues simple y sencillamente siendo un espíritu fervoroso para el Señor. Esta era la virtud que tenía este hombre. Cuando vemos allá en Hechos capítulo 18, hermanos, dice en el versículo 24 al 25, llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu, ¿qué dice? Fervoroso, ¿okay? Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, es decir, muy cuidadosamente, muy celosamente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Su predicación era defectuosa, no porque lo que estuviese diciendo no fuera real, no fuera verdadero, sino porque estaba incompleta. Imagínense comprar un carro y no tiene motor. Imagínense comprar un carro y no tenga transmisión. Imagínense comprar un carro y no tiene pila. Ni siquiera eso. ¿Qué dice usted? ¿Por qué me están vendiendo un carro que no funciona? Le falta una sola cosa. Y esa una sola cosa a veces puede ser deficiente. Todo lo demás. Este hombre conocía solamente hasta lo que era el bautismo de Juan. Hasta ahí topaba su conocimiento. Hasta ahí topaba su ciencia. No sabía más. Ciertamente, hermanos, era un hombre muy capaz que trazaba excelentemente las Escrituras en relación a lo que él conocía y entendía. Es decir, su ciencia, su conocimiento estaba limitado. Pero dice que era un hombre de un espíritu fervoroso. Es decir, hermanos, cuando se habla de esta palabra fervoroso, proviene de la palabra ferviente, de efervescencia o de fervor. Usted sabe que cuando usted pone a calentar algo y que hierve, ¿verdad? ¿Cómo se le dice eso que empieza a hacer como burbujas? ¿Qué? Se le llama eso, ya que está hirviendo, que es fervoroso. Hay otra palabra, nomás que no me acuerdo. Esto es ya en cuanto al lenguaje de los chefs de cocina, ¿verdad? Hervor, exacto, hermano, hervor. Ese hervor ya está saliendo, ¿ok? Entonces el hermano es experto en la cocina, ya se descubrió. Esa palabra, hermanos, proviene de la palabra seo, ¿ok? Seo o celó también. No de celo, proviene de la palabra celo, pero en un aspecto positivo. Cuando dice que Dios es celoso, no significa que Dios sea un Dios desconfiado, ¿okay? De sí mismo. No significa que sea un Dios desconfiado de los demás, un Dios incrédulo, no. Cuando dice que Dios es un Dios celoso, es un Dios que se esmera, ¿okay? Es un Dios que no solamente se preocupa, sino que se ocupa. ¿Cómo mostró el celo nuestro Dios a través de su pueblo hebreo cuando salió de Egipto? ¿Qué fue lo que les ponía
en el día que iba con ellos, una nube, para cubrir los rayos del sol. Y en la noche, como en el desierto, son climas extremos y extremos en sí, también en cada uno en sí. En el día un calor intenso y en la noche un frío intenso. En la noche tenía esa columna de fuego que no solamente alumbraba, sino que calentaba. Cuando Dios es celoso, hermanos, porque Él se esmera hasta lo máximo en hacer el bien. Esta persona, hermanos, precisamente dice que era de un espíritu fervoroso, de un sentimiento sumamente celoso e interesado, no solamente por lo que a él le gustaba, sino por la verdad de nuestro Dios, como lo era el espíritu fervoroso aún de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él, hermanos, lo buscaban ya de muy temprana hora, dice Marcos capítulo 1 versículo 35, antes de salir el sol, ya estaba él haciendo oración. Y lo buscaban. Espérate, no lo interrumpas. ¿Qué está haciendo? Está orando. Tan temprano, 5 de la mañana, ya está orando. Y ya después iban y con miedo a interrumpirlo, Señor, ay, hasta que el Señor ya dice, ya terminé, vengan, te buscan, Señor. Sí, pero primero vamos a salir y a predicar en otras aldeas, porque para esto he venido. Por eso, gracias al espíritu fervoroso que tenía Apolos, hermanos, su conversión a nuestro Dios vino a ser de gran beneficio, de gran provecho para la obra de nuestro Dios. Efervescencia, hermanos, que se debía en gran manera al estímulo precisamente que produce la palabra de Dios. O sea, este es el resultado. El espíritu fervoroso viene como consecuencia, hermanos, de conocer la obra de nuestro Dios, de conocer a nuestro Dios. Esto es lo que provoca la palabra. Una vez que uno la oye, la entiende, la empieza a cultivar. Y al conocer tú estas maravillas de nuestro Dios, lo que tú quieres hacer es compartir lo que tú has aprendido, hermanos. Créalo, por ejemplo, yo para poder presentar un sermón, un estudio, me tardé años para hacerlo. Años para hacerlo. Pero cuando me empecé a dedicar a esto y empecé a estudiar, hermanos, y aún más, cuando uno se hace más diligente, cuando te exiges más en cuanto a tu persona en estudiar algo y llegas a descubrir algo y dices, wow, esto es tremendo. Tantas veces que pasé por este texto y no me daba cuenta de lo que tiene esto. Qué hermoso es esto. No, hombre, los hermanos se van a encantar en escuchar esto y aprender esto. Pero a veces uno, hermanos, se avienta como sus 3, 4 horas estudiando para encontrar algo, una perla maravillosa. Y traerla aquí, ¡pum!, en 40 minutos ya se compartió. Es como cuando usted prepara un platillo sumamente delicioso, un cabrito, que por ahí una vez, ¿verdad?, nos prepararon. Y que más tardaron en ponérmelo en la mesa, desapareció. Desapareció por completo. Y ya les pido más. ¿Cómo que qué pasó? Me lo robaron. Ya te lo comiste. Se disfruta algo, cuando uno aprende, hermanos, y es por eso que uno quiere aprender después más y aprender más, para dar más, para dar más. Ese era el espíritu de Apolos. Él descubría cosas que le eran sumamente interesantes y emocionantes y las quería compartir con la gente, hermanos. Deseoso de compartir lo que él había aprendido, de lo que él había entendido. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu espíritu en este momento? ¿Está apagado? ¿Está siendo sofocado por los afanes de la vida? ¿Cómo está tu espíritu en este momento? ¿Acaso no sientes que Dios ha actuado en tu vida? ¿No sientes el Espíritu de Dios que Él ya nos dio, que mora en nosotros? ¿Acaso no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Dios vivo? ¿Cómo es que se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros entonces? Siendo de espíritus fervorosos, compartiendo con otros lo que nuestro Dios nos ha dado a entender, nos ha revelado, animar a otros,
No solamente afuera, mayormente en la iglesia. Cuando veas que un hermano o una hermana anda media caidona, media abatidona, o medio abatido, medio desánimo, ánimo mi hermanito, acuérdese que Dios está con usted. Dios le ama profundamente. Nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. Échele ganas, mi hermano. No, es que me equivoqué. No importa, doble sus rodillas ante nuestro Dios, pídale perdón y vuélvase a nuestro Dios. Vamos a orar, es más. Vamos a sentarnos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos ante tu presencia, estos siervos inútiles que te hemos fallado. Animar a otros hermanos, teniendo ese espíritu para la obra de nuestro Dios. Si nosotros deseamos que nuestra conversión, hermano, por eso sea de gran provecho para uno mismo y para la iglesia, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11, siendo precisamente de espíritus, hermanos, fervorosos. Romanos 12 y en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, fíjese muy bien, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes. ¿En qué? En espíritu. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, de todos nosotros. No solamente de los que están al frente de la obra del Señor, no solamente del predicador o el ministro, sino de todos y cada uno de nosotros. Y eso va a hacer, hermanos, que todos nosotros seamos de gran provecho. Y también siendo humildes ante nuestras deficiencias. El ser humildes, hermanos, que es la palabra tapeinos en el griego, que es bajeza. ¿Okay? Es bajeza, como cuando en aquel tiempo, hermanos, salía el rey de su palacio y toda la gente, todo su pueblo estaba una parte en la orilla, la otra parte en la orilla. Todo mundo tenía que hacer esa referencia. Eso era un gesto de humildad. El que no lo hiciera, el que se mantenía con su cabeza erguida, se la cortaban. ¿Okay? Pero eso es tapeinos, humildad, bajeza, sentirnos inferiores ante un ser superior. Así lo hacemos todos nosotros. Nos humillamos ante nuestro Creador, ante nuestro Hacedor, ante el proveedor de la vida y de todo lo demás. Este hombre, hermanos, lejos de ser humilde, lejos de ser una persona orgullosa, soberbia, prepotente, todo lo demás que sale de ahí, cuando se le dio a saber de que estaba mal, Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, wow, este hombre está tremendo, excelente predicación. La forma de su expresión, su elocuencia, su conocimiento es tremendo. Este hombre podría ser un gran siervo para nuestro Dios. Mucha gente en el mundo, hay personas de nuestras cualidades, hermanos. Yo me he quedado anonadado, sorprendido también de gente que, wow, qué gran conocimiento tiene este hombre en cuanto a física, biología y otras cosas más, que lo saben aplicar a veces en las cosas de nuestro Dios, pero cuando llegan al plan de salvación, tuercen el rabo, como decimos. Pero ¿cómo es posible tanto conocimiento que se tiene, tanta ciencia que se tiene, y en algo tan simple y tan trivial como es la salvación se tuercen? No puede ser posible. Creo que sí ha de haber pensado Priscila y Aquila que cuando llegó nada más hasta el bautismo de Juan, porque ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan, hermanos? El tiempo se lo tengo ya casi encima. El bautismo de Juan era únicamente para el pueblo judío, era para arrepentimiento y perdón de pecados. La diferencia, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para todos, es para arrepentimiento, perdón de pecados y para el don del Espíritu Santo. Eso era lo que le faltaba a este hombre. Y este hombre, cuando escuchó, hermanos, lo concerniente a eso, este hombre no se llenó en su soberbia, no cayó en esa deficiencia, sino que aceptó humildemente su deficiencia e hizo lo que nuestro Señor Jesucristo le había mandado. Por inferencia, deducción, hermanos, podemos saber que este hombre se humilló, obedeció al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermano, de hacer esto, fue muy valiente a la hora de empezar a predicar
la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo, hermanos, había mucha oposición al evangelismo, cosa que este hombre no le dio temor hacerlo, y empezó a predicar diligentemente a nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que se opusiera, él le predicaba. Por eso, hermanos, la conversión de este hombre vino a ser de gran provecho, de gran beneficio, de gran bendición para la obra de nuestro Dios y para su vida misma. Y si usted y yo queremos que esto nos pase lo mismo, queremos que nuestra conversión sea igual de provechosa o aún más, seamos de un espíritu fervoroso, seamos de un espíritu humilde, seamos de un espíritu temeroso, seamos de un espíritu valiente para nuestro Dios, para hacer su obra como Dios manda. Si lo logramos, hermanos, esto lo va a ver Dios y va a estar contento nuestro Dios para su honra y gloria. Por eso vamos a entonar un canto de alabanza, hermanos, en el cual ya nuestro hermanito ya está preparado con ello. Y si usted, mi amigo, mi amiga, desea ser parte de la salvación,